Bueno, pues muy buen día a todos los amigos de la administración pública. Bienvenidos a este importante escenario que hemos construido desde Beltrán Pardo Abogados para poder poner a disposición de todos los servidores públicos y entidades estatales y quienes procuran la salvaguarda del interés público por encontrar en estos espacios algunos instrumentos para proteger de mejor manera la propiedad y el recurso público. Pero hay un recurso público del cual pocas veces se habla. Realmente creo que la mayoría de servidores públicos lo ignoran y a veces creemos en el paradigma de que ciertas cláusulas genéricas nos blindan y nos protegen de manera muy equivocada, y es la propiedad inmaterial de la administración pública. La propiedad material de la administración pública es de tan alta relevancia que inclusive ahora para la valoración de las empresas, inclusive las públicas, de acuerdo a las nuevas normas NIF, hace parte importante de la valoración del el patrimonio de una empresa. Y así como él puede constituir también detrimento patrimonial para las entidades públicas que no protegen adecuadamente esa propiedad inmaterial y que la pueden perder por diversas causas que vamos a referir algunas el día de hoy. Por esta razón, yo quiero darle la bienvenida a la doctora María Constanza González, que es una de nuestras expertas en propiedad intelectual y con quien hemos podido tener varias aventuras en la materia del derecho de autor y del derecho de la propiedad intelectual, que es un mundo inconmensurable. Uno no se alcanza a imaginar la diversidad y el alcance que tiene la protección de la propiedad inmaterial enfocado en derechos de autor y en general de la propiedad intelectual. Y por eso hemos decidido en la firma poner a su disposición algunas herramientas prácticas que la doctora María Constanza gentilmente nos va a compartir el día de hoy y que esperamos las puedan implementar y poner en práctica lo antes posible para que el Estado colombiano no siga perdiendo patrimonio por ignorancia o por falta de conocimiento. Doctora María Constanza, bienvenida y qué honor tenerte con nosotros. Tienes una hoja de vida impresionante, más de 20 años trabajando en temas específicamente de la propiedad intelectual. Has tenido la oportunidad de participar en foros internacionales, tienes una hoja de vida en formación y además llevando casos de propiedad intelectual en el litigio que creo que nos dan una herramienta muy grande, y ya hace un importante tiempo nos vienes acompañando en la firma, asesorando entidades públicas con los distintos problemas que han comenzado a surgir en la propiedad intelectual. Justamente quisiera empezar por ahí. ¿Cómo ha sido para ti entrar ahora a ver la propiedad intelectual desde el Estado? Porque normalmente esto se discutía en el ámbito privado comercial, pero ahora en el ámbito privado, en el ámbito estatal, han comenzado a surgir litigios, reclamaciones, ciertos requerimientos que gracias a ti hemos podido resolver para algunas entidades públicas que hemos asesorado en la materia y que yo creo que las entidades no estaban preparadas para eso. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de toda la trayectoria que tienes tan importante? Bueno, doctor Beltrán, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación para participar en este conversatorio. Me siento muy afortunada de formar parte del equipo Beltrán Par de Abogados. Y primero decirte que uno piensa, como tú mencionabas, que el tema de la propiedad intelectual es claro, que la gente lo conoce y en realidad es que no lo entiende, ni siquiera entendemos el concepto de la propiedad intelectual. No entendemos que es un tipo especial de propiedad que protege bienes inmateriales y que son intangibles fruto de la creación de la mente humana. Entonces pensemos en una entidad pública. Una entidad pública puede ser que genere una campaña para promocionar alguna actividad propia de su ejercicio. Entonces hace un video, una pieza audiovisual. Bueno, si la entidad pública no es la productora audiovisual, necesita un contrato de cesión para poder explotar esa obra audiovisual. Pensemos, por ejemplo, en los informes, los libros, los textos que sacan las entidades. Eso está protegido por la propiedad intelectual y simplemente la entidad no conoce que ahí existe un bien, que es un bien inmaterial y que por lo tanto goza de protección por la propiedad intelectual. ¿Qué me ha pasado en la experiencia que hemos tenido aquí con la firma? Que es precisamente ese desconocimiento lleva a que se presenten reclamaciones o a que las entidades públicas hagan cosas que la ley de propiedad intelectual no les permite. Pensemos que
una entidad contrata a una persona para que haga un artículo para una revista que tiene la entidad. Resulta que solamente se hace una autorización para que la entidad pueda sacar el artículo y después la entidad dice, bueno, yo voy a subir este artículo tan interesante que me hizo este contratista y lo voy a subir en mi página web. Y resulta que llega la persona que escribe el libro, el articulista, y dice, pero un momentico, yo no autoricé a la entidad para que colocara el libro, mi artículo en un formato digital, yo solamente lo autoricé para una revista impresa. Y ahí viene una primera reclamación. Por ejemplo, pensemos en otras reclamaciones que vienen muy a menudo y es porque se utilizan fotografías, se utilizan obras audiovisuales de los cuales la entidad no es titular. Y yo quisiera aquí, doctor Beltrán, manifestar un paradigma que uno piensa que eso es cierto y eso es totalmente contrario a la realidad. El hecho de que una entidad sea una entidad del Estado no le da el derecho para utilizar contenidos protegidos por el derecho de autor si no tiene la autorización. No existe ninguna limitación y excepción a favor del Estado para que el Estado no tenga que pedir permiso. Entonces, si se va a hacer una nota periodística o una nota en algún canal que tenga la entidad y esa nota tiene algún contenido protegido por el derecho de autor, ya sea una ilustración, sea una fotografía, lo que sea, un texto, pues tendrá que pedir permiso al titular. Y otra cosa que también es muy importante es que la gente piensa, y lo digo por lo que nos ha pasado en el ejercicio profesional, la gente dice, no, pues eso es del Estado, eso es de una entidad pública, entonces yo lo puedo utilizar. Tampoco, porque ese bien de titularidad del Estado, pues es un bien fiscal y nadie puede utilizarlo sin la autorización respectiva de la entidad. Entonces, a tu pregunta, ¿qué siento? Que ha faltado conocimiento. Y cuando uno tiene ya el conocimiento, uno ya sabe que la autorización tiene que ser previa y expresa. Si no hay autorización previa y expresa del autor, estamos en una infracción al derecho de autor, salvo que estemos amparados por una limitación y excepción. Pero básicamente esa es la experiencia que he tenido en este Eso tiempo. que tú estás diciendo es muy importante justamente porque en la función pública, como todo es absolutamente reglado, no existen, digamos, normas que le digan a la administración pública, oiga, toda esta regulación que existe en derecho de autor también le aplica a usted. O sea, esto ha pasado con el tema de comercio electrónico, que hasta que han salido más de 4 leyes diciéndole a la administración pública, oiga, el comercio electrónico también le aplica al Estado. ¿Tú crees que se necesita una norma legal o reglamentaria que le diga a las entidades públicas, oiga, usted tiene que aplicar eso, o ya hay algún pronunciamiento de entes de control o del gobierno al respecto, por ejemplo, sobre la Dirección de Derechos de Autor? No sé si de pronto puedas ilustrarle a las entidades públicas que esto sí es un deber y sí es una obligación de las entidades públicas proteger su propiedad material. Pues precisamente, Jorge, hay una circular conjunta entre la Dirección Nacional de Derecho de Autor y la Procuraduría General de la Nación, en donde dan unas directrices y unas recomendaciones a las entidades públicas cuando se trata del manejo de los derechos de autor. Yo creo que con la reglamentación que existe es suficiente, lo que pasa es que las entidades la tienen que conocer. ¿Y cómo se conoce? A través de la implementación de manuales, a través de tener, por ejemplo, un inventario de cuáles son los derechos de propiedad intelectual que se tienen. Pensemos en los signos distintivos que tienen las entidades públicas, que se haga el registro marcario ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pensemos en desarrollos de software, que la empresa, si una entidad pública necesita desarrollar un software para cumplir determinada función, bueno, lo que esta circular conjunta entre la Dirección y la Procuraduría dice, bueno, cuando usted va a contratar el desarrollo de un programa, cerciórese de que la titularidad de los derechos vaya a ser de la entidad, porque usted le está contratando le está pidiendo a un contratista que le desarrolle un software, pero cerciórese de que quien lo va a explotar es usted y que no se quede atado pues todo el tiempo al desarrollador de software. Entonces, sí existe una circular que es un poco antigua, es del 2006, creo aproximadamente. Ya hay algunas cosas que ya han cambiado porque antes se requería la sesión, era un contrato solemne, ahora no lo es, pero lo cierto es que sí le da herramientas a las entidades y dice, ojo, cuidado con programas de ordenador, cuidado con bases de datos, cuidado con reproducir. Pensemos en una universidad pública que tiene un centro reprográfico. Cuidado con las reproducciones que se están haciendo de las obras literarias. Cuidado con las obras audiovisuales. Si usted, por ejemplo, entidad pública es titular de unos derechos de autor, vaya y registre ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, porque eso es lo que le va a dar la publicidad y la ponibilidad frente a terceros. Pero yo siento que el marco del derecho de autor está bien, pero lo que sí es importante es que las entidades lo conozcan y una forma de conocerlo es a través de la implementación de políticas de propiedad intelectual en la entidad
y acompañados de un manual en donde se explique, en donde se le diga a cada área cuál es la función que tiene que tener, si se va a instalar un programa de ordenador, se verifique cuáles son las condiciones y términos de la licencia, si se va a contratar a una persona para que haga un artículo, haga una conferencia, se establezcan bien las condiciones bajo las cuales la entidad va a poder hacer uso de estos derechos de propiedad intelectual. Porque aquí, doctor Beltrán, hay una cosa muy importante y es, no solamente el Estado es titular de derechos de propiedad intelectual y como tal tiene unos derechos, sino también si el Estado usa contenidos de terceros, pues también tiene que pedir permisos. Entonces es una responsabilidad en doble vía, como titular de derechos y como usuario de contenido de terceros. Y lo que insisto es que en principio la regla general es que siempre debemos pedir permiso para poder utilizar obras protegidas por el derecho de autor y signos distintivos protegidos por la propiedad industrial. Tantas cosas que se me ocurren y se me vienen a la mente sobre la responsabilidad de los funcionarios, sobre el tema de los manuales, que voy a tratar de volver sobre estas más tarde para no desviarnos un poco del tema, pero sí me llama mucho y poderosamente la atención ese tema de los manuales. En la administración pública todo está arreglado a través de lineamientos y manuales. Y dentro de los distintos manuales que hemos hecho en la firma, nosotros hemos hecho manuales de distintos tipos, pero a mí me resultó bastante complejo ese manual de propiedad intelectual que hemos hecho con ustedes y que hemos hecho para las entidades estatales, porque realmente yo noto, primero, que el manual de propiedad intelectual no es copiar y pegar las normas de propiedad intelectual, sino que hay que articularlo, como tú bien lo anotabas, con la normativa que ya existe, es decir, cómo la aplico internamente, cuáles son esos flujos de aprobación y los distintos derechos, porque es, oiga, ¿usted cómo se debe comportar si es supervisor de un contrato y está recibiendo propiedad intelectual? ¿Cómo debe ser el proceso del registro? Si usted está comprando software, oiga, ¿cómo va a regular el tema de los derechos de autor sobre ese código fuente y demás? Si usted es, por ejemplo, funcionario público o trabajador oficial, ¿cómo regular eso adecuadamente en los manuales de funciones para hacer el respectivo registro? O sea, yo noto que esos manuales tienen una complejidad muy importante porque hay distintos derechos y las cláusulas no pueden ser la misma, ¿no, Doc? O sea, yo he Así. visto que efectivamente ese tipo de derechos tiene que protegerse de manera diferente. Yo no sé si nos puedas explicar un poco más acerca de cómo debería ser el manual que deben tener las entidades estatales al respecto. Claro que sí. Digamos que en temas de propiedad intelectual hay que, en las oportunidades que he tenido de revisar las cláusulas, las entidades tienen como una cláusula que utilizan siempre. Entonces, se contrata un software, la cláusula de propiedad intelectual. Cualquier cosa, una obra audiovisual, la Pareciera cláusula. ser como en los naipes, ¿qué? Un comodín, ¿no? Sí, Para no, y eso que no es sirve para así. todo. Eso no es Multiusos. así. Exacto, así. Eso no es así, doctor Beltrán. ¿Por qué? Porque cada obra tiene su particularidad. Pensemos, por ejemplo, en una obra audiovisual. En una obra audiovisual participan muchas personas, pero ¿qué dice la ley? La ley dice que se considera que puede explotar la obra el productor audiovisual, por ejemplo, en una obra audiovisual. Pero ¿qué pasa en una obra audiovisual? En una obra audiovisual pueden aparecer otras obras. Me explico. Está la obra audiovisual y se le coloca música a la obra audiovisual para que vaya acompañada, pues para hacer una sincronización entre la obra musical y la obra audiovisual. Y de pronto esa música, esa obra musical tiene una interpretación, alguien la está cantando, ¿vale? Entonces, ahí solamente, en esa obra audiovisual donde se incluye una obra musical, hay varios derechos, no solamente el del titular de la obra audiovisual, sino que está también el titular de la obra musical. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿y usted le pidió permiso al titular de la obra musical para sincronizar, para reproducir esa obra musical en el audiovisual? Pero adicionalmente, como les decía, si la canta alguien, pues aquí hay un derecho que tiene el artista intérprete sobre la obra musical. Y también al artista intérprete se le pidió permiso. Pero pensemos que eso está grabado en un fonograma. Entonces también los productores fonográficos tienen un derecho sobre su fonograma. Entonces, si tú te das cuenta, no solamente es garantizar la titularidad respecto de la obra audiovisual, sino que tengo que garantizar que el productor audiovisual me tendría que garantizar que tiene la autorización para el uso de la obra musical, que tiene la autorización para el uso del fonograma, que tiene la autorización para el uso de la interpretación artística. Entonces son muchas cosas. Ejemplos, digamos, no puedo dar en este momento ya la decisión definitiva, pero que se está discutiendo en el Tribunal Superior de Bogotá en este momento. Un medio de comunicación hace una serie de televisión
y en la parte de atrás de ciertas escenas aparecen unos cuadros. Y el autor nunca autorizó el uso de esos cuadros. Entonces él dice, se está haciendo una reproducción de mi obra, se está comunicando públicamente mi obra porque las personas están viendo la obra y a mí no me han pedido permiso. Y el autor demanda al medio de comunicación y dice, ¿dónde está la autorización para el uso de mi obra? Y mira que es en una escena, en varias escenas de una serie de televisión. Ahí hay un uso de una obra. Entonces, es para que la gente se dé cuenta de la importancia del tema. Por Hay ejemplo, derechos de autor en todo. por ejemplo, cuando las entidades públicas tienen su página web, ¿de dónde están sacando las fotografías para ilustrar las noticias de la entidad? Hay casos que he llevado, que están en este momento en segunda instancia, en donde llega la persona que está haciendo la noticia, toma de Flickr, toma la foto, la coloca en el homepage de la entidad y resulta que esa fotografía está protegida por el derecho de autor. El autor se entera que esa fotografía está ahí y dice, aquí hay una vulneración a mis derechos porque no se me pidió permiso. Aquí, ¿cómo se vulnera la propiedad, el derecho de autor, particularmente la propiedad industrial? Cuando no se pide permiso. Entonces, si alguien utiliza algo que es mío sin pedirme permiso, hay infracción al derecho de autor. Y hemos tenido casos en donde los fotógrafos dicen, usted está utilizando esta fotografía en su homepage y no me ha pedido permiso, razón por la cual aquí hay una Acaba de infracción. pasarle a la revista Semana en redes sociales, vi que un fotógrafo está diciendo, revista Semana utilizó una foto sin mi autorización. La acaba de pasar. Exactamente, así es. Y la gente dice, pero ¿cuál es el problema? Es que yo la tomé de internet. ¿Y sabes qué sucede? La gente piensa que como está en internet es libre. Y eso no es así. El hecho de que esté en internet significa, bueno, el autor la colocó ahí, lo que sea, pero eso no significa que yo puedo reproducirla y distribuirla. Yo te pongo un ejemplo, que es el que siempre pongo en clase, y es el periódico El Tiempo. Tú entras al Tiempo, tú puedes consultar las noticias, pero si tú te vas abajo, bien a la parte de low traffic, dice así, todos los derechos reservados, prohibida su reproducción sin la autorización expresa de Casa Editorial El Tiempo, porque eso está protegido por la propiedad intelectual. Y la gente dice, no, pues como está en Internet, no, el hecho de que esté en Internet no significa que sea gratuita. Y hay que pedir permiso. Si uno encuentra una presentación en Internet, no, pues puede ser que esté en Internet, pero no significa que por esa razón yo pueda tomar la presentación sin pedirle permiso al titular de los derechos. Entonces, Anecdóticamente, me acaba de pasar hoy. Justamente, sí, me entero, me mandan por WhatsApp la noticia, alguien me dice, oye, es que estoy en un evento de contratación pública y veo que algunas de las láminas que están allí ya se las había visto en sus presentaciones años atrás y yo verifico y claro, eran mis láminas utilizadas sin mi permiso. Y obviamente yo hice el reclamo, pues obviamente a quien las utilizó y obviamente me ofreció las excusas del caso y ya modificó la presentación y me puso el derecho de autor, pero fíjate que a veces hay mucha ligereza en el uso de lo que encontramos en Internet como si fuera de uso libre. exacto, piensan que porque está en Internet es de uso público y no es así. Entonces, las entidades que tienen sus páginas web y colocan noticias de dónde están sacando las fotografías, de dónde están sacando las ilustraciones, de dónde sacan los textos. Siempre hay alguna persona que está creando esos textos. Ellos tenemos derecho sobre esos textos, eso es lo que tiene que preguntarse la entidad. Ahora hay una cosa muy importante que debemos mencionar, doctor Beltrán, y es que la ley 23 en el artículo 91 establece que cuando un funcionario público hace una obra, una creación intelectual, en ejercicio de sus funciones, la titularidad de los derechos patrimoniales, o sea, la titularidad para la explotación de los derechos le pertenece a la entidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no siempre los contenidos los generan funcionarios públicos. Si fueran contenidos que generan funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, pues no habría inconveniente porque la misma ley dice quien explota es la entidad. Pero en ocasiones lo que hace la entidad es contratar. Y cuando contrata, ahí viene el tema de el derecho de autor y ahí viene el tema de las cláusulas. ¿Y por qué digo Por que ese tema de contratos, yo quiero entrar más adelante porque te quiero hacer varias preguntas de lo que yo en contratación veo muy en la práctica. Pero para cerrar este tema de los manuales, digamos, ¿qué recomendaciones le darías a las entidades públicas para que hagan buenos manuales de propiedad intelectual y protejan su propiedad intelectual? Que es que yo siento que está totalmente al garete y desprotegida. yo creería que podría dividirse como el tema en cómo se adquieren los derechos de propiedad e intelectual. Entonces, ¿cuál es la adquisición? ¿Cómo los está adquiriendo la entidad? ¿Los está adquiriendo a través de funcionarios? ¿Los está adquiriendo a través de contratistas? Si es a través de funcionarios, aplico la presunción. Si es a través de contratistas, unas cláusulas de propiedad intelectual muy bien hechas, en donde quede absolutamente clara la cesión de los derechos patrimoniales sin limitación modal ni temporal, porque ¿qué sucede en la ley? ¿La ley qué dice? La ley dice, si usted se queda callado y no dice nada, la sesión es de 5 años.
y se entiende que es para el territorio en donde se hizo la cesión. Entonces se limita demasiado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que primero se identifique qué contenido se va a crear, qué tipo de obra se está creando, y después se hagan unos clausulados muy claros que le permitan a la entidad realmente explotar la obra. Otra cosa importante, que se identifique en cada uno de los departamentos de la entidad dónde hay creación intelectual. Hay creación intelectual, obviamente, en el departamento de comunicaciones. Hay creación en el departamento de sistemas. Hay creación en el departamento jurídico. Entonces, aquí, en todos estos departamentos, se están creando obras. Entonces, se identifique plenamente en dónde se están creando obras, se verifique quién las está creando, y de esa manera tener, para tener, digamos, la tranquilidad respecto de la titularidad. Y lo otro es hacer un inventario. Bueno, si somos, por ejemplo, una universidad o una institución académica o educativa, listo, ¿quiénes está generando? El departamento editorial está generando estos contenidos, listo. ¿De quién es la titularidad? Tengamos un inventario de nuestros derechos. ¿Qué marcas tenemos registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Qué lemas tenemos registrados? ¿Qué obras se han creado? Y así uno tiene conocimiento de lo que tiene, y teniendo el conocimiento de lo que tiene, pues lo va a poder gestionar mejor. Entonces, una cosa es la adquisición, otra cosa es cómo conservar esos derechos, y la otra definitivamente es capacitaciones, doctor Beltrán, porque yo siento que el desconocimiento es muy, muy grande. Y si no saben cuáles son los derechos morales, cuáles son los derechos patrimoniales, pues la gente simplemente va tomando las cosas sin colocar el nombre. Por ejemplo, lo que tú nos acabas de comentar, pues por favor, ¿dónde está el nombre como el creador intelectual? Entonces, no solamente es tener los derechos patrimoniales, sino respetar los derechos morales. Y los derechos morales es que se coloque el nombre del autor cada vez que se utiliza la obra. Y eso me llevaría a mí a proponerte un cuarto. Tú has mencionado la adquisición, luego digamos, sí, sí, la conservación de los derechos. la conservación La observancia de los y derechos. la capacitación, y yo le agregaría también la defensa. O sea, yo cómo defiendo que ese tipo de derechos no me los utilicen sin mi autorización, porque ese tema se ha vuelto pan de cada día. Ahí es un tema que, de hecho, mira que ya en 3 entidades públicas que estamos asesorando contigo, hemos tenido problema de propiedad intelectual. Es impresionante. Así es, así es. Y el tema de la defensa es muy importante porque, digamos, el tema de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, particularmente me estoy refiriendo al derecho de autor, implica responsabilidad civil, implica responsabilidad penal, implica responsabilidad fiscal. Entonces, responsabilidad disciplinaria, como lo que tú mencionabas. Entonces, sí es importante defenderse, pero ¿cómo nos podemos defender si ni siquiera entendemos los derechos? ¿Cómo hacer que la entidad sea la propietaria, la titular de esos derechos? Y enseñarle a las personas que forman parte de la entidad, bueno, aquí hay un derecho moral que hay que respetar. Entonces, si sacamos una publicidad, una fotografía, pues listo, la fotografía es de nosotros, pero cuidado, coloquemos el nombre, con el caso que tú decías de publicación de semana. Entonces, no solamente es el manual, no solamente es la custodia de los derechos de propiedad intelectual, sino también es la observancia de esos derechos y la defensa de esos derechos, pero todo parte desde mi punto de vista, desde el conocimiento, que las entidades entiendan, que crean, que a través de sus colaboradores se crean contenidos protegidos por la propiedad intelectual y que esos contenidos tienen valor. Y también Conciencia, que haya conciencia de la importancia de proteger esta propiedad inmaterial. Es que ya la Contraloría, en distintos hallazgos que está haciendo en entidades estatales, está diciéndole, oiga, entidad, ¿usted cómo está protegiendo su propiedad inmaterial? Eso también vale dinero, eso también vale plata. Yo quisiera que nos contaras un poco de eso. ¿Qué valor patrimonial puede tener un derecho de autor para una entidad pública? ¿Cómo es el tema de los logos, enseñas, el tema de las publicaciones? Mira, todos los ministerios contratan consultorías, contratan estudios, diagnósticos, evaluaciones, publicaciones. Las entidades del orden nacional, es más, hay entidades que, por ejemplo, financian estudios científicos, o hay entidades públicas que, por ejemplo, reciben las tesis de sus estudiantes. En fin, tanta propiedad intelectual que hay en todo que yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso. Sí, claro que sí, digamos, recordando una asesoría que nos brindamos hace un tiempo con Beltrán Pardo Abogados, decíamos, el insumo de una entidad, de un centro académico, de una institución, es la propiedad intelectual. Y se veía la cantidad de artículos, de conocimientos, y uno decía, ¿dónde está? Y lo primero que preguntábamos era, bueno, ¿aquí hay un inventario? No, acá no hay nada. Entonces uno decía, ¿cómo es posible que lo que más genera esta entidad no exista ni siquiera un inventario para saber cuánto puede llegar a costar y cómo se valora?
Y en relación con esa pregunta, hay una especialización reciente que es valoración de intangibles, la ofrece la Universidad Externado de Colombia, porque es tan importante que la valoración de los intangibles se han convertido como en el activo más importante de muchas organizaciones. Y en ocasiones cuando se compra, lo que se está comprando no es las máquinas, los equipos, no, sino el intangible, esa propiedad inmaterial que tú mencionabas al principio, que es lo que tiene más valor. Desafortunadamente, yo siento que en las entidades públicas ese tema ha quedado como relegado, no es tan importante, pero digamos desde la experiencia del tema del derecho privado, de los particulares lo que le dicen a uno es, mire, dígame cuánto vale mi marca. ¿Cuánto podría costar la marca? Pensemos en una marca como Google, o sea, con esa marca ya uno es ganador cualquier proyecto que uno inicie. Entonces, este tipo de valoraciones se hacen más en el sector privado que en el sector público, pero lo que he detectado en las asesorías que hemos brindado es que la propiedad intelectual está como ahí de un lado y muchas entidades públicas, su core es la propiedad intelectual y no se dan cuenta de ello. ¿Mm? Y digamos que además el tema de responsabilidades, o sea, si por cualquier motivo yo tengo la marca de la entidad y esa marca la registra una empresa privada y la utiliza, o sea, aquí es donde comienza la confusión entre los derechos de autor que no requieren registros, los de la propiedad industrial que sí lo requieren, y aquí es donde comienza un montón de confusiones justamente por esa falta de conocimiento y que puede a la postre hacerle perder el derecho a la administración, derecho que al ser perdido genera un detrimento patrimonial que puede generar acción de repetición al funcionario público, falta disciplinaria por omisión a sus deberes de conducta y deberes de omisión de administrar adecuadamente la cosa pública, pero adicionalmente a eso, hasta responsabilidades penales, porque es que aquí yo creo que el servidor público no es consciente de la gravedad que es violar derechos de autor. Yo he visto informes de contratistas que plagian de Internet contenidos y que lastimosamente piensan que no pasó nada, que simplemente fue una pequeña omisión de citar al autor en informes de contratistas. No, es lo que tú decías, es gravísimo. Inclusive el Código Penal establece delitos de defraudación a los derechos morales y patrimoniales de autor. Y esto tiene pena privativa de la libertad. Porque claro, estás tomando un bien inmaterial. ¿Cuándo ocurre el plagio? Cuando yo me hago pasar por el autor de una obra no siendo el autor de la obra. Entonces estoy vulnerando un derecho moral que tiene el autor sobre su obra. Entonces, lo que sí es cierto es que la gente no es consciente, los estudiantes en las universidades tampoco son conscientes, entonces encuentran cualquier cosa en internet y la van tomando sin darse cuenta de las repercusiones que puede tener lo que tú decías desde el punto de vista disciplinario penal. Y digamos que en ocasiones, por la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, lo que hace el titular del derecho es irse por la parte penal. Dice, yo me voy por la parte penal porque pues con esto yo lo voy a presionar porque sé que es pena privativa de la libertad y adicionalmente responsabilidad fiscal. Y otra cosa también importante es que la propiedad intelectual es bastante extensa y la gente la confunde, entonces dicen la propiedad industrial, el derecho de autor, pero básicamente como para las personas que nos están viendo, el género es la propiedad intelectual, ese es el género. Y tiene tres ramas, o tres, sí, se divide en tres, en el derecho de autor y los derechos conexos, la propiedad industrial y las variedades vegetales. ¿Sí? Frente a la propiedad industrial es cuando empezamos a hablar de los signos distintivos. Y ahí es algo bien importante, porque es que las marcas, pues la marca es todo signo que te permite distinguirte de otro en el mercado. Y si tú quieres que nadie más se llame igual a ti, pues tienes que proteger tu marca. Y en ocasiones las entidades no protegen sus marcas o no protegen sus lemas comerciales y llega otra entidad, puede ser el derecho privado, que tome eso y dice, un momentico, eso es mío, pero es que usted nunca lo registró. Entonces, si uno no lo registra desde el punto de vista de la propiedad industrial, la mayoría de derechos tienen que ser registrados ante la Superintendencia de Industria para gozar de No, protección. mira, ya pasa. Uno encuentra muchos nombres muy parecidos a entidades públicas que los utilizan empresas privadas y que genera de alguna manera una confusión en el público que le hace sentir que está con la entidad pública y que está de alguna manera segura. O sea, nomás yo por ejemplo, y me pongo a pensar, oiga, ¿estará registrado el SECOP en derechos de autor? O sea, su código fuente, su nombre, su marca. Y así como eso, podemos entrar a 10.000 entidades públicas y vamos a darnos cuenta que pocas realmente se han concientizado de esto porque no nos hemos dado cuenta de la importancia de proteger
lo que esa propiedad material representa para una entidad. Yo quisiera que habláramos un poco de los casos para que la gente se dé cuenta y lo vea concreto, porque a veces esto de la propiedad intelectual uno lo ve un poco etéreo, pero cuando uno lo lleva al terreno lo práctico y comienza a darse cuenta de los graves riesgos. Por ejemplo, ¿por qué no contamos, doctora María Constanza, a esta entidad pública donde un estudiante le autorizó a la entidad el uso de su tesis de grado para usarla, pero luego cuando la entidad la publica en Internet, el autor objeta su derecho porque yo no la autoricé para reproducirla en Internet? Porque este derecho de autor tiene distintas formas de protección, Sí, ¿cierto? sí. ¿Qué es lo que sucede? El derecho de autor es maravillosa. Las personas que nos dedicamos a esto lo amamos profundamente. ¿Qué es lo que pasa? Cada derecho de explotación es independiente el uno del otro. El hecho de que yo dé una autorización para la publicación en formato papel no significa que yo esté dando la autorización para la publicación de mi obra en un formato electrónico, ¿sí? Entonces pensemos en un evento como el de un estudiante que dice, hace su tesis de grado, ¿cierto? Entonces hace su tesis de grado y le firma una autorización a la universidad y le dice, yo autorizo a la universidad para que reproduzca mi tesis y la coloque a disposición en la biblioteca. Pensemos, en la biblioteca de la universidad. Y resulta que la tesis es un éxito y entonces dice, no, pues la universidad dice, no, pues hagamos una cosa, escaneemos esto, lo subimos como un PDF, como un libro digital y lo ponemos también para que la gente lo pueda consultar digitalmente. Pero entonces uno dice, ¿y por qué están haciendo eso? ¿Dónde está la autorización del estudiante para que se digitalice su obra? Porque esa es una forma de explotación distinta. Entonces, ¿qué sucede? Y casos que tuvimos la oportunidad de mirar nosotros. Llega la entidad y dice, no, pues a mí me dieron, tengo aquí este libro, entonces yo lo voy a escanear, y empezó a escanear todas las obras que tenía y para colocarlas en un formato digital. Y entonces la primera pregunta que uno le hace es, ¿y la sesión permitía, la sesión era para la reproducción en formato papel y también para la puesta a disposición del público en Internet? Ay, no, ni idea. Entonces, pues un momentico, es que antes de que cojamos una obra y hagamos de todo, audiolibro, libro digital, hagamos de todo con esta obra, pues primero miremos es qué derechos tenemos sobre esa obra, ¿sí? La famosa cláusula genérica que tú decías ahorita. Ah, no, es que él firmó la cláusula de cesión de derechos de propiedad intelectual. ¿Eso sirve o no sirve, doctora María Constanza? Entonces lo que yo digo siempre es vamos a mirarla, porque puede ser, y lo hemos visto en los casos que hemos llevado, que dice la reproducción y distribución en formato papel. Pues ya, si, no, si lo que se hizo fue escanearse y subirse, ahí hay infracción, porque la sesión solamente estaba limitada a la reproducción de la obra y distribución en formato papel. Eso es muy importante porque la gente dice, no, pero es que ya me dio la autorización, sí, pero ¿para qué te la di? La autorización solamente estaba para esto. Yo recuerdo un caso que ya llevé hace algunos años en donde la autora le dio la autorización al editor para que hiciera la reproducción y distribución de su libro en formato impreso en Colombia. Y la autora un día llegó y dijo, voy a buscar en Google a ver qué pasa con mi libro. Y coloca su libro cuando, ¡pum!, sorpresa, en Argentina, en Chile y en formato de libro digital. Y llega y dice la autora, pero un momentico, yo me acuerdo que yo en el contrato autoricé para reproducción y distribución en formato papel y en Colombia. Y obviamente en ese momento se inició la reclamación con el editor y le dijimos, usted excedió la autorización que se le había dado, porque usted solamente podía reproducir y distribuir en Colombia. Y le llevamos pruebas de que el libro estaba no solamente en formato impreso, sino también digital en Chile y en Argentina. Y ahí hay una infracción. Porque cada derecho, cada forma de explotación es independiente la una de la otra. Y hay Es otro que caso. esa confusión yo creo que la tiene la gente, o sea, cree que la sesión de derecho de autor le autoriza a hacer de todo. Y la No, sesión es solamente, creo que es como un principio de taxatividad. Solamente estás autorizado a lo que a lo que expresamente yo diga tu cláusula en cuanto a la forma de explotación, de reproducción, de exacto, utilización de ese derecho, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, cuando uno va a pedir una cláusula de cesión bien hecha, uno dice, cede todos los derechos patrimoniales para explotar la obra, para reproducirla, para distribuirla, entonces uno tiene que colocarlo todo, que cede todos los derechos sin limitación, porque si solamente lo estableces para una cosa determinada y te sales de esa cesión, pues ahí hay una infracción. ¿Vale? Hay otro caso que se presentó también con un medio de comunicación en donde unos fotógrafos cedieron sus derechos para que sus fotografías se publicaran en medios impresos, hace cuenta en una revista.
Y resulta que cuando llegó todo el auge de Internet, pues esta revista lo que hizo fue colocar todas las fotografías y subirlas a Internet. Cuando los fotógrafos ven sus fotografías en Internet dicen, pero un momento, mi autorización solamente era para la fotografía impresa en la revista impresa. Demandaron y ganaron, porque cada forma de explotación es independiente la una de la otra. Entonces uno tiene que estar muy cuidadoso y decir, bueno, ¿yo qué quiero? Yo quiero hacer de todo con esta obra, ok, entonces necesito una cláusula muy amplia que me permita a mí explotar la obra. Pensemos en un libro, ¿cómo se puede explotar un libro? Pues un libro se puede explotar por medios impresos, por medios digitales, por audiolibro, ¿sí? Por muchas formas. Entonces uno tiene que, digamos, pensar para cada caso en particular, bueno, acá qué necesita la entidad. Acá la entidad quiere todo o realmente solamente lo va a publicar en su página web por unos días. Ah, bueno, entonces la sesión no tiene que ser todo el tiempo establecido en la ley, sino simplemente por un año, porque después va a bajar las publicaciones porque las sube y las baja, y solamente para puesta a disposición del público en su homepage. Tengo Y ahí una uno va adecuando. pregunta, tengo una pregunta incómoda y difícil. Muchas entidades públicas tienen su biblioteca y en su biblioteca tienen una fotocopiadora. ¿La entidad pública está habilitada a sacar fotocopias o autorizar que sus funcionarios saquen fotocopias de los libros? No, no se puede. Tienes que tener una licencia. Hay una sociedad de gestión colectiva en Colombia que administra los derechos reprográficos. Entonces, si una entidad tiene una fotocopiadora, ¿cierto? Y aquí esto es una violación al derecho de autor muy usual. Tiene que tener una licencia para poder hacer esa reproducción. Porque ahí que se está haciendo una reproducción de una obra y ¿quién tiene que autorizar? El titular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En esta circular que te comento de la Procuraduría con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que aunque es un poquito, ya pasados los años, sí recomienda y dice, un momentico, ¿dónde está su licencia para poder hacer estas reproducciones de obras? Y la gente piensa que eso es lo más normal del mundo. Y yo, no, porque ahí hay una propiedad intelectual sobre ese libro. Y hay que pedirle permiso a ese autor. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues imagínate pedirle permiso, ir a cada uno de los autores, oigan, me da permiso, me da permiso. Entonces lo que pasa es que los autores se unen en unas sociedades que se llaman sociedades de gestión colectiva para que las sociedades de gestión colectiva administren sus derechos. Entonces, a tu pregunta, si fuera para un uso privado, para un uso de María Constanza, no habría ningún problema. Pero si yo llego en una entidad pública, tengo mi fotocopiadora y empiezo a sacar fotocopias, habría una infracción a los derechos de autor. Otro caso que nos pasó, mira, ahora es muy frecuente, perdón, que las entidades públicas contraten campañas para redes sociales. Hoy en día todo se mueve a través de redes sociales, lo acabamos de ver con el tema del paro, lo acabamos de ver con todo lo que está pasando en Colombia, y las redes sociales hoy mueven el mundo. Y las entidades públicas pues contratan videos, contratan fotos, contratan campañas de expectativa, en fin. Y a mí me sorprendió mucho que en esta entidad que asesoramos, cuando estabas tú revisando los derechos que habían de por medio, tú decías, oiga, en ese video hay el derecho de propiedad intelectual del edificio, está el derecho de propiedad intelectual del cantante, del de la voz, el de imagen de esta persona que aparece ahí, está el del editor, está el del director, casi que hasta el que sirve los tintos también. Y lo digo coloquialmente, pero lo digo con todo el respeto. O sea, yo lo que quiero significarle a las entidades estatales que ven este video es, oiga, que hay derechos de propiedad intelectual en todo. O sea, básicamente usted debe tener cuidado en que realmente quien le va a entregar a usted el derecho de autor realmente sea el titular, porque son tantas personas que, ¿quién me garantiza a mí que ese es el titular? ¿Cómo protegemos eso? Claro que sí. Precisamente en la circular que estamos hablando, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y la Procuraduría dicen, oiga, coloquen los contratos cláusulas de garantía de titularidad para que la persona que le está entregando la obra diga, bueno, aunque sea, le garantice que es el titular. Registren, exijan registros. Porque ¿qué es lo que sucede? Y lo que tú comentas es muy cierto. Uno piensa que como que una obra audiovisual, en el caso que tú comentabas, ya está la obra audiovisual y ya. No, pero hay una cantidad de cosas. Derecho a la imagen. Piensa en una fotografía, piensa en una campaña publicitaria en donde aparecen voces de niños, ¿sí? O el rostro de un niño. Los rostros, el rostro y todo eso son datos biométricos. Entonces ahí también entra un tema que es la protección de datos personales. Entonces uno tiene que, cuando uno examina una obra audiovisual, por ejemplo, uno hace como una especie de, voy a utilizar esta palabra, disección, ¿no? Entonces uno llega y coge la obra audiovisual y empieza a mirar, bueno, ¿qué marcas se están utilizando? Porque puede ser que haya una marca, que aparezca Coca-Cola. Bueno, y aquí ahorita tendría de pronto un problema con Coca-Cola porque estoy promocionando, sale la marca Coca-Cola ahí. Listo, la locación. La locación, lo que te contaba del cuadro, en la locación hay cuadros, hay obras pictóricas.
ok, esas obras tenemos la autorización del titular de los derechos de autor sobre esa obra pictórica, pero también en una escena hay dos personas que se están besando y suena una música, ok, esa música, aquí hay tres cosas, hay una obra musical, alguien compuso la obra musical, alguien interpreta, alguien la grabó, tenemos la autorización de todos ellos. ¿Mm? Entonces tú te das cuenta y dices, Dios mío, esto es demasiado, tengo que pedir permiso y estar seguro de que tengo los permisos o las licencias. Por eso es que, digamos, Netflix, por ejemplo, cuando él va a adquirir una producción audiovisual, Netflix le dice a uno, a mí garantíceme todo, que usted tiene la autorización de la música, del artista intérprete, del fonograma, de todo, porque claro, cualquier reclamación puede ser una reclamación muy, muy importante. Mira que tú mencionabas el caso de las redes sociales y hay un caso muy famoso de un fotógrafo que recibió más de $1 millón, porque él fotografió una catástrofe que ocurrió, un terremoto, creo que es el terremoto de Haití, creo que sí, no recuerdo exactamente la fecha, pero él era de los pocos fotógrafos que estaban en ese día en el terremoto, entonces sacó unas fotos increíbles del terremoto y él las subió a Twitter, a su tweet. Claro, cuando tú la subes al tweet del fotógrafo, uno lo puede retuitear y todo eso. Pero ¿qué pasó? Alguien tomó esa foto, la descargó y la volvió a subir como si fuera de él. Y la agencia France Press, muchas agencias de noticias tomaron esa fotografía y la utilizaron para ambientar la noticia del terremoto en Haití. Cuando el periodista ve sus fotos en estos medios de comunicación, como la agencia France Press dice, acá hay una infracción. ¿Cuál fue la defensa del medio de comunicación? No, eso estaba en Twitter, eso es una licencia. Y él dice, no, momentico, pero es que si estaba en Twitter solamente lo podía, era retuitear dentro de esa red social, pero usted sacó la fotografía y la utilizó, y creo que el Washington Post también, la utilizó para ambientar la noticia de Haití. Entonces, acá hay una infracción. Y no te mientes, que no tengo aquí el dato, pero fue más de $1 millón por el uso de fotografías de un terremoto. Por un Con medio. razón no tienes cuadros detrás. Yo ya tengo preocupación por este. Por favor, tápalo ahí porque después Yo tenemos voy ahí. a levantarme más. Ya Pero me entró mira, la es preocupación. interesante. Y mira en las redes sociales cómo se presenta. Mira cómo los medios de comunicación para dar noticias empiezan a coger fotos para ambientar las noticias y no se dan cuenta que esas fotos están protegidas por el derecho de autor y el nombre del autor. Y tenías la titularidad, esa foto está reservada con derechos o es libre de derechos. ¿Mm? ¿Qué Pero es lo que te... entonces podríamos concluir que esa cláusula genérica no sirve para todo. Hay que No, adaptarla a si estoy en ambiente de software o si estoy en ambiente audiovisual o si estoy en audiovisual. ambiente de creación científica. O sea, hay que adaptarlo a cada caso. Exactamente. Y mira que las cláusulas dicen propiedad intelectual y entonces mezclan los inventos, o colocan cláusula de propiedad industrial y hablan del derecho de autor. Bueno, es una confusión, pero yo siento, doctor Beltrán, que la idea es como concientizar de la importancia de la propiedad intelectual, cómo la propiedad intelectual es transversal en todas las entidades públicas, es importante el tema, ¿sí? Que la gente se capacite, que entren en contacto con la normativa del derecho de autor, que establezcan nuevos, buenos manuales de propiedad intelectual, que existan capacitaciones y de esa manera mitigar el riesgo que puede tener una entidad frente a una infracción a los derechos de propiedad intelectual. Gracias, doctora María Constanza. Yo sé que este tema da para mucho más. Es como cuando uno saca una hebra y la estira, y la estira, y la estira, y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es que esta cantidad? Es como una cajita de Pandora que está llena de cosas y que obviamente pues, quisiéramos poder ahondar un poco más, pero ya el tiempo no nos lo permite. Sin embargo, quiero agradecerte y hacer un pequeño corolario de lo que nos has dicho, que ya creo que lo acabaste de hacer. En primer lugar, hay que capacitarse y conocer la importancia de la propiedad intelectual y su protección adecuada en la administración pública. En segundo lugar, las cláusulas genéricas donde tratamos de dispararle a todo y a nada en materia de propiedad intelectual no sirve. Ahí hay un principio de taxatividad que yo, digamos, lo digo de manera, digamos, respetuosa, pero es que si no está autorizado el derecho a autor específicamente en las distintas formas de su utilización, no se puede utilizar, valga la redundancia, porque yo estaría infringiendo normas penales, disciplinarias, fiscales y de todo. Y adicionalmente a ello,
pues es importante conocer claramente esa cadena de titularidad, ¿no? De que realmente todos los autores le han transferido sus derechos a nuestro contratista o a la persona que nos está entregando un producto para que nosotros tengamos certeza de que efectivamente se está utilizando con el respeto a esta normativa. Y adicionalmente, pues que este tema intangible pues tiene una valoración importante, que la Contraloría ha dicho que se debe proteger, la Procuraduría con la Dirección de Derechos de Autor ha dicho se debe proteger, y adicionalmente a eso pues digamos que ya existe mucha normativa y mucha claridad respecto del respeto a estas normas. No sé si en este último minuto quisieras agregar algo más. Si yo quisiera como llamar la atención de dos aspectos. Primero, cuando el Estado es titular de derechos, como titular de derechos puede exigir a los terceros que utilicen esos contenidos protegidos el respeto por la propiedad intelectual del Estado, ¿no? Porque es un bien fiscal. Entonces, que el Estado sea consciente de que si es titular, tiene unos derechos y hay que exigir el respeto de esos derechos. Y por otro lado, que también el Estado sea consciente de que por ser Estado no significa que pueda utilizar sin pedir permiso, porque no existe ninguna limitación, excepción que diga todas las entidades públicas pueden utilizar sin pedir permiso la propiedad intelectual de terceros. Entonces, que sea consciente como titular de derechos, que los pueda hacer respetar, pero que sea consciente también que si usa contenidos protegidos de terceros, es necesario pedir la autorización, porque si no estaríamos en infracciones y en las responsabilidades que tú manifiestas. Hoy en la oficina tenemos varios casos de varias entidades estatales que asesoramos que tienen reclamaciones de subcontratistas porque el contratista transfirió derechos de autor que no tenía, y hoy nosotros estamos asesorando a esas entidades para buscar la forma de resarcir al autor original de estos derechos porque no se hicieron con la debida correspondencia por falta de tener un manual de propiedad intelectual, por no tener una asesoría adecuada y por no tener capacitación. Doctora María Constanza, muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor. A todos nuestros seguidores esperamos que hayan disfrutado mucho como yo lo hice esta amena conversación, y recuerden que en Beltrán Pardo Abogados Asociados asesoramos en materia de propiedad intelectual, en contratación pública y en estos manuales que les ayudan a ustedes a blindar su responsabilidad. Muchas gracias, doctora María Constanza. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, que viva la propiedad intelectual. ¡Viva! Chao, chao. Chao.